El Congreso de Estados Unidos ratificó la victoria del presidente electo, el demócrata Joe Biden, y su vicepresidenta Kamala Harris en las elecciones de noviembre, tras una jornada sin precedentes que terminó a las 4 de la mañana, luego de un asalto al Capitolio por parte de seguidores del presidente saliente Donald Trump, quien en la madrugada de este jueves reconoció que su mandato ha terminado y prometió una transición en orden. Tenemos reporte desde Washington. La noche de caos en Estados Unidos tras la toma del Congreso por parte de los seguidores del presidente Trump culminó con 4 personas fallecidas y una cadena de dimisiones entre altos cargos de la Casa Blanca. Entre tanto, legisladores estadounidenses prometieron investigar la forma en la que la policía del Capitolio manejó el violento asalto, cuestionando así si falta preparación, y permitió esta falta de preparación que la turba ocupase y causase los destrozos. Los demócratas ganaron los 2 escaños en Georgia y lograron el control del Senado con las victorias confirmadas de los senadores Raphael Warnock y Jon Ossoff. El Partido Demócrata tiene en sus manos el poder en ambas cámaras, un poder que permitirá al presidente electo Joe Biden tener un apoyo legislativo para sus planes de gobierno en la Casa Blanca. Muy buen día, bienvenidos a las noticias en France 24. Soy Raúl Blanco, un gusto saludarlos. Comenzamos en Estados Unidos, donde el Congreso finalmente ratificó a Joe Biden y Kamala Harris como presidente y vicepresidenta electos, superando la barrera de los 270 votos electorales que da las llaves de la Casa Blanca. El vicepresidente estadounidense Mike Pence, que presida la sesión, certificó solemnemente el resultado electoral. Varios de los 12 senadores republicanos que habían anunciado que intentarían cambiar el resultado de la votación final en algunos estados desistieron de hacerlo. Y ambas cámaras, por una aplastante mayoría, ratificaron la decisión de los colegios electorales. Pence puso fin a una sesión que comenzó a primera hora de la tarde de ayer y fue interrumpida por el violento asalto al Capitolio por parte de los seguidores del presidente Donald Trump, que duró casi 4 horas y se saldó con 4 muertos, 14 policías heridos y al menos 52 personas fueron detenidas. Los votos para presidente son los siguientes: Biden 306, Trump 232. Donald J. Trump of the state of Florida has received 232 votes. El anuncio del estado del voto por parte del presidente del Senado se considerará una declaración suficiente de las personas elegidas presidente y vicepresidente de Estados Unidos, cada uno por el periodo que comienza el día 20 de enero de 2021. Y por su parte, el presidente saliente Donald Trump aceptó este jueves que su presidencia será de un solo mandato y prometió una transición ordenada después de que el Congreso ratificara la victoria electoral del mandatario electo Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris. El anuncio lo hizo a través de la cuenta de Twitter de uno de sus principales asesores, Dan Scavino, luego de que esta red social le borrara un trino en el que parecía condonar lo ocurrido y bloqueara su cuenta por 12 horas. Aunque estoy totalmente en desacuerdo con el resultado de las elecciones y los hechos me respaldan, habrá una transición ordenada el 20 de enero. Siempre he dicho que continuaremos nuestra lucha para asegurarnos que solo se contarán los votos legales. Si bien esto representa el final del mejor primer mandato en la historia presidencial, es solo el comienzo de nuestra lucha para hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande. Vamos hasta Washington, D.C. con nuestro corresponsal Cristóbal Vázquez. Cristóbal, muy buen día. ¿Cómo podemos resumir lo ocurrido ayer en Washington? Una jornada sin precedentes que sin duda pasará a la historia del país. Empezó con la convocatoria del presidente saliente Donald Trump a la marcha Save America a las afueras de la Casa Blanca, donde dio un discurso. En ese discurso dijo que simplemente no se iba a dejar robar la elección y pues invitó a los manifestantes, a sus simpatizantes, a que caminaran hacia el Capitolio. Los simpatizantes llegaron al Capitolio a eso de el mediodía, pasado el mediodía, a la 1 de la tarde, cuando ya estaba empezando pues esta sesión protocolaria para contar y certificar la elección presidencial. Sin embargo, en esa certificación, que normalmente se demora 30 minutos, pues hubo objeciones de senadores republicanos que pues no reconocieron los votos de los delegados electorales, y esto llevó a que las dos cámaras se separaran para debatir y votar estas objeciones. Fue precisamente cuando las dos cámaras estaban
divididas cuando los manifestantes simpatizantes de Donald Trump se toman el Capitolio, y solo fue entonces a las 5:30 de la tarde, hora de Washington, que las autoridades, las más de 1.100 cuerpos de la Guardia Nacional y los cientos de cuerpos de la policía del Capitolio logran retomar el control del Capitolio para que entonces a las 8 de la noche de ayer volviera a restablecerse la sesión para certificar a Joe Biden como presidente. La certificación entonces se dio pasadas ya las 3:30 de la mañana de hoy, cuando Mike Pence, en calidad de presidente del Senado, pues certifica a Joe Biden contando los votos, los 306 votos que sacó en la pasada elección del 3 de noviembre y pues declarándolo indirectamente presidente de Estados Unidos. Cristóbal, hablemos ahora de la actuación de la policía y los cuerpos de seguridad. ¿Cómo un grupo de personas pudo tomar el Congreso de esa manera, sin un impedimento mayor de la policía? ¿Y cómo las imágenes de ayer también contrastan con el amplio despliegue de las fuerzas de seguridad que hemos visto cuando hay protestas del movimiento Black Lives Matter? Claro, es que hay muchas preguntas. Por ejemplo, ¿dónde estaban los helicópteros? ¿Por qué no se usaron gases lacrimógenos? Las balas de goma, ¿por qué tampoco se usaron los explosivos, por ejemplo? Todas estas herramientas de intimidación que tanto usó la fuerza pública en las protestas pacíficas que se dieron al frente de la Casa Blanca a principios de año, donde estuvimos cubriéndolas allá y donde fuimos víctimas precisamente de esos gases lacrimógenos que lanzó la policía. ¿Dónde están, por ejemplo, los caballos protegiendo el círculo del Capitolio? ¿Dónde están los anillos de seguridad que se usaron y el despliegue tan amplio que hubo de la fuerza pública para esta protesta que todo el mundo sabía iba a tornarse violenta, precisamente porque se hacía el 6 de enero, día de la certificación del presidente Joe Biden en el Congreso? Muchas preguntas, muchos interrogantes dejan por qué, por ejemplo, la policía del Capitolio, cuando vio que los manifestantes estaban acercándose a la puerta del Capitolio, lo único que usaron fue gas pimienta y palos para contrarrestar. Al final fue un agente el que termina disparando a una persona y la termina matando, pero quedan muchas preguntas y esto será obviamente un tema que se abordará en el futuro. Cristóbal, gracias por la información. Que tenga usted un muy buen día, por supuesto muy pendientes de lo que ocurra también el día de hoy en Estados Unidos. Como lo venimos diciendo, Washington D.C. vivió este miércoles un episodio hasta ayer impensable en la principal democracia del mundo. Después de un discurso incendiario del presidente Donald Trump durante una manifestación convocada por él, una multitud de sus partidarios irrumpió en el Congreso cuando los congresistas se disponían a ratificar los resultados de las elecciones de noviembre. Una mujer murió como consecuencia de un disparo y otras 3 personas fallecieron por emergencias médicas. Veamos el recuento que nos presenta Juan Pupiales. Eran 2 procesiones, una rumbo a las afueras de la Casa Blanca, otra la de los congresistas que se reunían para certificar la victoria de Joe Biden en las elecciones. El telón lo abrió el presidente Donald Trump. El mandatario había pedido a grandes multitudes que se congregaran este miércoles para su discurso, una rara intervención en los últimos días de su mandato, pero con un mensaje repetido. Nunca concederemos, eso no va a pasar. Uno no concede cuando hay robo involucrado. Un discurso incendiario que terminó siendo la antesala de la que iba a ser la ratificación de los votos del colegio electoral en el Congreso y que tendría un desenlace nunca visto. Es un trámite que en esta ocasión se veía interrumpido en un principio por el anuncio de varios congresistas republicanos para pedir una auditoría en algunos estados. Estos legisladores se amparaban en las denuncias sin pruebas de un supuesto fraude electoral en los comicios de noviembre. Las miradas sobre el vicepresidente Mike Pence. Antes, en su discurso, el presidente Trump había afirmado de manera errónea que Pence tenía la capacidad para no aceptar los votos electorales, algo que el propio vicepresidente desmintió en un comunicado. Afuera, la multitud seguía con la hoja de ruta de la protesta y se dirigía al Congreso. Empezó el caos. La manifestación llegó a las escaleras del Capitolio. Adentro se suspendía la votación. Los legisladores se ponían bajo resguardo, algunos dentro de sus propios despachos. Los seguidores de Trump ya estaban por el Salón de las Estatuas y luego dentro del mismo Senado.
Llegó entonces la intervención del presidente electo Joe Biden y una petición para Donald Trump. Le pido al presidente Donald Trump que salga en televisión nacional ahora para que cumpla con su juramento y defienda la Constitución y pida que se acabe este asedio. Y Trump habló, pero por Twitter. Tuvimos una elección que fue robada. Fue una elección ganada por gran distancia y todo el mundo lo sabe, especialmente el otro lado. Pero tienen que ir a casa ahora. Tenemos que lograr la paz. El epicentro de la democracia se convirtió en un escenario de choques y con la muerte de una mujer, consecuencia de un disparo dentro del Capitolio. Se desplegó la Guardia Nacional, la Policía Metropolitana y hasta el Servicio Secreto. Caía la noche y el Congreso quedaba despejado, pero la sombra de ese día nunca se borrará de la historia. Y es que estos inéditos hechos de violencia en el Capitolio de Estados Unidos acapararon la atención global. Los principales líderes del mundo, incluyendo algunos cercanos a Donald Trump, condenaron las acciones. Condena, asombro e indignación en el mundo. Líderes globales rechazaron el inédito asalto al Capitolio de Estados Unidos. Desde Francia, Emmanuel Macron envió su apoyo a los estadounidenses. Lo que pasó en Washington, D.C. no es Estados Unidos definitivamente. Creemos en la fortaleza de nuestras democracias y creemos en la fortaleza de la democracia estadounidense. En Alemania, Angela Merkel responsabilizó a Donald Trump por crear una atmósfera que posibilitó los incidentes y expresó su repudio. Todos vimos las inquietantes imágenes del asalto al Congreso de Estados Unidos. Esas imágenes me enojaron y también me entristecieron. Una postura compartida con los mandatarios europeos. El rechazo llegó incluso de aliados políticos de Trump, como Boris Johnson, que reprobó las imágenes vergonzosas, o Benjamin Netanyahu desde Israel. El alboroto en el Capitolio fue un acto vergonzoso y debe ser condenado enérgicamente. No tengo ninguna duda de que la democracia estadounidense prevalecerá. Siempre lo ha hecho. Rusia o Turquía también se sumaron al repudio, y rivales políticos como China, Irán o Venezuela. Una condena que no fue ajena a América Latina, con mensajes de gobernantes como Sebastián Piñera en Chile, Alberto Fernández en Argentina, Iván Duque en Colombia o Lenín Moreno en Ecuador. En Estados Unidos, los demócratas han recuperado el control del Senado después de ganar los 2 asientos en disputa en Georgia. El pastor Raphael Warnock y Jon Ossoff derrotaron a sus rivales republicanos por primera vez en 20 años. Un cambio electoral sorprendente en Georgia, ya que los dos candidatos demócratas ganaron sus carreras por el Senado, aseguran una mayoría en la Cámara Alta para su partido y mejoran drásticamente el destino de la agenda del presidente electo Joe Biden. En una reñida contienda, el reconocido periodista de investigación Jon Ossoff, de 33 años, superó al republicano David Perdue, convirtiéndose en el senador estadounidense más joven desde 1973. Es con humildad que agradezco a la gente de Georgia por elegirme para servirle en el Senado de Estados Unidos. Gracias por la confianza que han depositado en mí. Ya sea que estuvieran a mi favor o en mi contra, estaré para ustedes en el Senado de Estados Unidos. Serviré a toda la gente del Estado. Ossoff, quien ha revelado casos de explotación sexual, corrupción y crímenes de guerra, entre otros, se une a otro candidato histórico, Raphael Warnock, quien se convierte en el primer senador afroamericano del estado. El pastor evangélico de 51 años se reconoce como heredero y discípulo de Martin Luther King. También agradeció a sus seguidores. No veo la hora de ir a trabajar para ponerme las botas y representar las preocupaciones de la gente en el Senado de Estados Unidos. Warnock es conocido por su postura progresista, su defensa del aborto, el matrimonio homosexual y los derechos civiles. Los resultados suponen una nueva derrota para el presidente Trump en sus últimos días en el cargo. Los funcionarios republicanos del estado culpan de las pérdidas a Trump y a sus señalamientos de fraude infundados. Mientras los republicanos atacaban al gobernador y a mi jefe, los demócratas tocaban puertas y hacían que la gente votara. Las declaraciones que el presidente sigue haciendo son incorrectas y socavan la fe en el proceso electoral. En noviembre, Biden se convirtió en el primer candidato presidencial demócrata en ganar en este estado, tradicionalmente rojo, en casi 3 décadas. Y de esta manera llegamos al final del informativo en France 24. Continúen con nosotros. Muy buen día para todos.